Buenos días a todos. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarse. Vamos a esperar que levante el chat. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saludo el hermano Fausto. Gracias por sintonizarse. Vengo a invadir sus mañanas del sábado. Me reporto con ustedes. Estoy de viaje. Normalmente cuando yo salgo de viaje lo hago en el momento que se me indica en el Espíritu hacerlo. No tenía planeado salir de viaje, pero en los últimos días sentí el sentir de la urgencia o de la necesidad de hacerlo. Cuando escuchas la voz de Dios, ¿cómo vas a saber que es Dios hablándote y que no es tu propio corazón? La manera más certera de saber que Dios es el que te está diciendo que hagas algo es cuando te está diciendo que hagas lo que tú no quieres hacer. La única manera que te lo puedo explicar es que cuando tú estás tomando una decisión que te gusta, que es algo que tú deseas, normalmente ese es tu propio corazón el que te está pidiendo que lo hagas. Cuando Dios te habla, te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer, pero sabes que lo tienes que hacer. Y yo en obediencia siempre escucho a esa voz, la que me pide que haga lo que no quiero hacer. La voz que me pide que haga lo que yo quiero hacer normalmente es la voz de mi propio corazón. Y ahí muchos de ustedes deben de aprender a diferenciar las dos voces, porque siempre van a haber dos voces hablándote. Y no estamos esquizofrénicos, sino que hay dos mensajeros en nuestro corazón. El mensajero de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, que es básicamente el alma, que está ligada a los 5 sentidos y que te dice que hagas lo que tú quieres hacer. Siempre toma decisiones cómodas conforme a lo que te es más cómodo, más conveniente. Y luego está la otra voz, la voz del Espíritu, que te confronta y que te dice que hagas lo que sabes que no quieres hacer, pero que sabes que es bueno para el reino de Dios. Y cuando tomas la decisión, escuchando a la voz que te dice que hagas lo que no quieres hacer, siempre hay una gran recompensa. Me tomé la molestia de hacer este video brevemente porque quería, primero que todo, saludarlos, porque sé que no me han visto. Hemos estado muy ocupados habilitando el otro proyecto donde ya se trasladaron todos los animalitos, toda la crianza de patos que teníamos, que son casi 300 patos, o no sé si son más de 300 patos, son bastantes, en una propiedad fuera de la ciudad, y para que ellos puedan desarrollarse y crecer y bueno, ya en la naturaleza, porque estábamos teniendo ya mucho inconveniente con la propiedad, el terreno aledaño que tenemos en el inmueble en la capital. Ya los vecinos se venían quejando, y inclusive cuando yo andaba de viaje hubo una denuncia anónima a la alcaldía y llegaron los inspectores de la alcaldía, pero obviamente no se puede acceder al inmueble sin que yo esté como asignatario al inmueble. Entonces, pero estamos hablando básicamente del conflicto, ¿no? La oposición. Y yo estaba ayer pensando, hice un video inclusive, pero que no lo subí, sobre cómo se ve cuando el diablo se la trae contigo y te quiere hacer daño. Cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando el adversario quiere destruirte. ¿Cómo sabes que él está involucrándose en los asuntos de tu vida para hacerte daño? ¿Cómo sabes que estás bajo ataque espiritual? En mi caso, cada vez que yo salgo de viaje, se va contra mis hijos y contra mi esposa. Siempre busca hacerle daño a mi familia. Amenazarlos, dañarlos, enfermarlos, ponerlos en peligro. Razón por la cual yo siempre le he aconsejado a mi familia, a mi esposa, que eviten lo máximo exponerse. Mi esposa, en la sabiduría que Dios le ha dado, es muy sumisa, gloria a Dios por eso. Y ella me hace caso cuando yo la aconsejo. Ella
respeta lo suficiente mi autoridad en Cristo y mi autoridad como hombre de Dios, mi autoridad como su esposo, como su cabeza, para que cuando yo le diga no, es no. Pero yo evito decirle no. Siempre estoy esperando que el Espíritu le hable a ella directamente, que ella sepa qué hacer con la sabiduría que Dios le ha dado a ella. La tarea de ella, o el llamado de ella, es ser mi ayuda y ser la protectora de mi hogar, la protectora de mis hijos, la protectora de mi entorno hogareño, familiar. Mi llamado es ser el protector del reino de los cielos, de todos los súbditos, de todas las ovejas, de todos los hermanos que entran bajo mi protección en el Espíritu. Yo no puedo protegerte, pero Jesús sí. Y no estoy hablando de cobertura tampoco. Estoy hablando de que te alineas a un conocimiento y a una autoridad que te arropa naturalmente. Es como irte bajo un árbol. Si tú te apegas a un árbol, naturalmente el árbol te va a dar sombra. Cuando tú te acercas a un hombre de Dios que tiene un llamamiento, que tiene un ministerio, tiene un propósito, entras bajo la sombra de ese árbol. Si tú te alejas de ese árbol y te vas a la intemperie, entonces obviamente que te cae el sol. Tienes que tomarlo como cada uno de nosotros somos un árbol y tenemos personas cerca de nosotros que se arriman al árbol y que reciben fruto del árbol o sustento y sombra del árbol. Si lo puedes entender así, tendrás claro entendimiento que un árbol tiene que tener cierta frondosidad, pero también tiene que tener frutos. No puede solo ser un árbol frondoso sin frutos, tiene que tener fruto y frondosidad para que tenga tanto sustento como sombra la persona que se acerca. Creo que una de las más importantes razones por las cuales la gente rechaza el liderazgo espiritual de las personas, pastores y todo esto, es por el abuso de la autoridad que ellos ejercen. Y lo puedo decir, es triste ver cómo ellos quieren gobernar cada aspecto de tu vida, cómo ellos buscan la manera de tomar las decisiones por ti o hacer que tú tomes decisiones forzadas que los beneficien a ellos. Ahora, no ese es el tema del que yo iba a hablar ahora, pero se me salió, divago un poco. Aprende a someterse unos a otros, dice la palabra, someteos unos a otros. ¿Y qué significa eso? Adquiere el sentir comunitario, adquiere una amplia visión. Cuando una persona quiere emprender sola, fracasa. Y eso es real en los negocios y también es real en lo religioso y en lo espiritual, en lo social. Nadie puede hacer las cosas solo. Siempre vas a ocupar un grupo de gente que tenga tu misma visión, que tenga tu mismo propósito y que quiera ser parte de algo importante contigo. Por eso el liderazgo es importante y el liderazgo es del Espíritu. Las personas que identifican liderazgo en otros, les gusta ser parte de ese liderazgo porque uno, les quita la responsabilidad de ser líderes, que es una gran responsabilidad, y dos, les hace más fácil ayudar a alguien que sabe lo que hace que ellos que no saben qué hacer. Entonces el liderazgo es algo que viene por naturaleza divina, no es algo que surge por naturaleza carnal, aunque sí se puede lograr liderazgo a través de la manipulación y la hechicería, usando la carne, el dinero, la riqueza, el poder. El liderazgo más hermoso es el que surge naturalmente del Espíritu. ¿Cómo identificas a un buen líder? Es el que no quiere mandar, es el que no quiere estar en preeminencia, es el que no busca estar en autoridad, pero al ver la necesidad, la identifica y se sacrifica a cambio del bien de los demás. Entonces toma el liderazgo renuente, pero lo toma por necesidad. El día de ayer me tocó asistir al funeral de una amadísima hermana mía que falleció recientemente, Yolanda Berumen. Es la primera vez que la menciono. No quise hablar del tema porque no tenía mucha información, no sabía cómo había muerto. Solo sé que habíamos hablado la última vez
Y nos habíamos puesto de acuerdo porque ella tenía la intención ya resuelta de ir a Honduras. Desde 2020 la estaba esperando. Yolanda fue una sierva que yo la puse muy en alto. Siempre la puse como el ejemplo que todas las mujeres de Dios deberían de seguir. Y ayer en el funeral de ella se habló muchísimo de eso. Todos los siervos de Dios, éramos 3 pastores, 3 predicadores, 3 líderes religiosos. Hablamos y dimos testimonio de la nobleza, de la pureza, de la nobleza, de la piedad, de la valentía que tenía mi hermana Yolanda, la cual me ha dolido muchísimo perderla. 2 personas muy valiosas para mí he perdido en los últimos años. Uno ha sido mi amigo, mi gran amigo Guayo Cedeño, con quien yo hacía música. Estábamos entrando a hacer música para Dios. Teníamos pendientes proyectos musicales para el Señor, incluyendo giras. Pues él cometió el error de hacerle caso. Ya ustedes saben lo que quieren volver a hacer ahorita, ¿no? No hizo caso, por más que le advertí yo, mi hermano Milton le advirtió, y él pues, por quedar bien con la persona que más amaba, lo hizo. Y terminó perdiendo la vida él y su hijo. Su hijo recién nacido, tenía como una semana de nacido cuando él muere, y luego, exactamente un año después, al mismo día, muere su hijo. Entonces el diablo hizo estragos en la vida de Guayo por una razón específica. Y luego mi hermana Yolanda fallece en la semana pasada por una razón específica, la misma, exactamente la misma razón, la cual no voy a divulgar ahora. Algunos de ustedes no pueden procesar esto. Pero esta es la razón más grave por la cual Dios permite que seas cortado, que seas apartado. Muchas personas no van a poder procesar esto. Entonces prefiero no decirlo hoy. Solo voy a decirte que no debes de preocuparte por la muerte. La mayoría de las personas están obsesionados y preocupados teniéndole miedo a la muerte. No le debes de tener miedo a la muerte. Tenle miedo a lo que sucede después de la muerte. Y no estoy hablando de caer en el infierno, estoy hablando de caer en las manos del Dios vivo. Cuando Él te tiene frente y te hace la más terrible pregunta: ¿dónde están las almas que te encomendé? ¿Dónde están los frutos que te envié a traerme? ¿Dónde están las vidas que debías haber tocado si me hubieras obedecido? ¿Dónde está el ministerio que te encomendé, la autoridad que te delegué, que no estuviste dispuesto a renunciar a tu propia vida para construir mi reino? Te di una encomienda. Te levanté con protección divina. Te bendije y te hablé en tu prosperidad. Te di todo lo que querías, pero luego no estuviste dispuesto a soltarlo. ¿Acaso no me escuchaste cuando te dije que el que pierda su vida por mi causa la conservará, pero el que la aferre a ella la perderá? El que quiera retener su vida la perderá. La única manera que tú puedes retener lo que más amas es soltándolo. El día de ayer, en uno de los discursos de los siervos de Dios, escuché tan claro las siguientes palabras: que en una situación difícil, el pastor siervo de Dios había estado tan enfocado en servir al Señor, que una vez el Señor le habló las siguientes palabras que ustedes han escuchado de mí muchas veces. Me demuestra que este Señor sí ha oído a la voz de Dios. Y le dijo: por cuanto tú te has encargado de mis asuntos y de mis hijos, yo me encargo de tus asuntos. Yo me encargo de tu familia. Yo me encargo de tus hijos. Ahora, la manera que me lo dijo a mí es esto: tú encárgate de mis hijos y yo me encargaré de los tuyos. Y también me ha dicho: tú encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos. Y esto no solo me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a otros siervos de Dios.
Y esa es la lección, aprender, hermanitos. Si tú te enfocas en tus asuntos, Dios te entregará a que tus asuntos te consuman. Y tu Dios que tú construiste para ti, que es tu vida, tu familia, tu carrera, se va a encargar de ser tu perdición. Porque vas a respaldar todo en eso. Y se cumple la escritura que dice, sálvente vuestros dioses, que os salven vuestros ídolos. No claméis a mí. Lo peor que puede un ser humano hacer es poner a Dios de último. Es abandonar la perspectiva celestial, divina, de entregar tu vida a aquel que te la dio. Si tú no entregas tu vida a aquel que te la dio, te será arrebatada. Pero si tú le entregas tu vida a aquel que te la dio, te será conservada. La única forma que puedes conservar lo que más amas es soltándolo. La mayoría de las personas no quieren soltar a sus hijos, no quieren soltar a sus esposas, no quieren soltar a sus esposos, no quieren soltar su carrera, no quieren soltar nada. Quieren aferrarse. Y el aferrarse y el apegarse a las cosas te hace garantizarte que las vas a perder, primero. Y segundo, te entrega a una vida infernal de afanes y de tormentos y de preocupaciones que no te permiten disfrutar la plenitud, porque siempre estarás en escasez, queriendo y necesitando. El que vive en la plenitud, todo le es por añadidura. Nada te afana, nada te obsesiona. Todo sale porque emana. Y todo viene a ti sin esfuerzo. Eres lo que eres. Pero para lograr ser lo que eres, tienes que morir a quien eras. Y yo sé que esto tal vez no tiene sentido para algunos, pero para los que sí entienden, les hará todo sentido. Si tú no obedeces al llamado que Dios te ha dicho, agárrate por lo que te viene. Si Dios te dice que vayas y tú no vas, Él va a estar allá, te va a estar esperando allá, y tú te vas a quedar sin Él. Si Él te dice que te quedes y tú te vas, Él se va a quedar aquí y te vas sin Él. Te espera una trampa. Y muchos nunca pueden llegar a entender este delicado balance. Se trata de obediencia, porque el pacto con Dios es un pacto de obediencia, no a una ley, sino a la voz de tu corazón, a la ley que Él escribe en tu corazón, donde tú renuncias a todos tus sueños, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz para vivir una vida de sacrificio y lo sigues en un camino de obediencia, en un camino de rectitud, en un pacto de obediencia. La muerte de mi hermana Yolanda es una dura lección para todos, porque sabe muy bien que ella procrastinó y postergó su llamamiento por afanarse en asuntos familiares, como la gran mayoría. 350 personas se anotaron para llegar a Honduras, de las cuales solo 50 aproximadamente llegaron. Las que tomaron la valiente decisión de dejar a un lado a sus familias, a todos sus compromisos y dedicarse de lleno al Señor Jesús. Les leí ayer en el libro de Hechos, del versículo 30 y 35 en adelante, donde describe la iglesia primitiva, cómo estas personas dejaban todo, vendían sus propiedades, sus heredades y traían dinero a los pies de los apóstoles y todos se repartían entre ellos y no había nadie con necesidad, no había nadie con problemas, porque todos tenían en común todo. Y yo le dije, si alguien viera esta iglesia hoy en día, la llamarían una secta, la llamarían un culto. Y todos asintieron. Y yo le dije, mi hermana Yolanda encontró esta iglesia y quiso mostrarla al mundo. Por eso las locuras que ella hacía. Yolanda era una mujer muy valiente, atrevida. Ella viajaba de un país a otro, millas de distancia, sola, en la noche, de madrugada. Yolanda era una mujer muy atrevida. Y yo siempre la puse en alto y yo decía, si yo tuviera 6 Yolandas, 6 mujeres de valor como Yolanda, ¿cómo cambiaría el mundo? El mundo necesita más Yolandas. Mujeres sometidas al Espíritu, valientes, comprometidas con el Señor Jesús, enamoradas de Él
dispuestas a ir la mía extra, a arriesgarlo todo. El problema de Yolanda fue que no quiso soltar a su familia. Y los problemas familiares, al igual que los otros 300 y tantos siervos de Dios que debieron haber llegado a Honduras, los consumieron. Porque de problemas en problemas, en problemas legales, de disputas legales, disputas familiares, se enfocaron en los asuntos personales y no pudieron nunca arreglarlos. Solamente se distrajeron de su propósito y soltaron su glorioso propósito que les hubiera traído recompensa en eternidad. Lo único que les voy a decir es que van a aprender todos la misma lección. Por las buenas, entendiendo y escuchando, o por las malas, no escuchando, no obedeciendo y sufriendo la consecuencia. 2 amadas personas mías he perdido debido a eso. Mi amigo Guayo Cedeño, a quien extraño tanto. ¿Cómo estaríamos haciendo desmadres con la música? Que nunca conocí un mejor músico que él. Y alguien muy sumiso en el espíritu, que le gustaba mi estilo de música y siempre me apoyaba. Siempre decía, me encanta trabajar con vos, porque toda la música que haces es de buen gusto. A él le gustaba hacer música conmigo. Y luego mi hermana Yolanda, excelente mujer de Dios, una gran sierva, valiente, entregada, estaba loca por Cristo. Pero le faltó valor. Y justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, ya sus asuntos la habían consumido. Y muchos dirán, descansa en paz. Yo no diré descansa en paz, yo diré, sigue adelante, Yolanda, a tu destino. Hacia las estrellas, aún en medio de la adversidad. Que los errores que cometiste en esta vida no los cometas de nuevo en la otra. Que de aquí en adelante la decisión más terrible no vuelvas jamás a considerarla, sino que siempre valientemente digas, he decidido seguir a Cristo y no hay vuelta atrás. Todo se lo debo a Él, por tanto todo lo dejo por Él, sabiendo que Él es poderoso para cumplirme esta promesa. Eso y más yo puedo reponerte. Yo tomé la decisión más dura de mi vida, dejarlo todo, mis hoteles, mis empresas, mis negocios, por convertirme en un indigente literalmente, un misionero en las montañas, donde quisieron matarme 3 veces. Yo sufrí mi desierto, 2 años de severa escasez, de tribulación, persecución, humillación tras humillación. No tener un lugar donde recostar mi cabeza, teniendo esposa e hijo. Pero el Señor siempre fue fiel. Siempre me dio un techo, siempre me dio un plato de comida y siempre proveyó. Y aprendí a vivir de lo poco y aprendí a disfrutar de lo mucho. Pero en lo poco y en lo mucho aprendí a siempre compartir y a siempre ayudar y nunca cerrarle el corazón a otra persona necesitada con la excusa de que no tengo, porque siempre tengo más de lo que necesito. Mi Padre siempre me da más de lo que necesito para que siempre pueda ser testimonio de Él y de su gloria y de su justicia en mi generosidad. Y ese es el testimonio que el Satanás, el enemigo, siempre quiere tratar de destruir. Pero yo no tengo que quedar bien contigo ni con nadie, solamente con Él. Por eso sigo vivo. Por eso Él me da más fuerzas y me rejuvenece cada día. Porque sabe que yo soy un hombre esforzado, que lo pongo a Él primero. Y como Él me lo dijo, tú encárgate de mis asuntos y yo me encargaré de los tuyos. Solo vivo enfocado en sus asuntos. Así que no le temas a la muerte, no le temas al momento en el cual tu cuerpo deje de funcionar, porque tu espíritu, tu conciencia, tu esencia seguirá. Sencillamente pasarás a otro vehículo, pasarás a otra misión y espero que puedas retener la sabiduría y las recompensas acumuladas en esta vida, y esas solamente se pueden hacer trascender a la otra
etapa de tu existencia si tú inviertes en amor, porque el amor perdura más allá del espacio y el tiempo. El amor, la piedad, la misericordia, la caridad. Estas son las lecciones a aprender. Y la mayoría de ustedes no las están aprendiendo. No busques ser amado, busca amar. ¿Ok? Esa es la lección. No busques ser perdonado, aprende a perdonar. No vivas solamente para ti, aprende a vivir en la actitud de Cristo, de un abnegado servicio a los demás. Eso te hace trascender más allá de la rueda de reciclaje, más allá del ciclo, del bucle, trascendiendo conscientemente más allá de ti y viviendo en una conciencia colectiva, siempre pensando en los demás. Ese es el secreto. Ese es el gran misterio a resolver. Teniendo el sentir de Cristo. La mayoría de ustedes no salen de sus propios egos, de sus propios intereses, de sus propios deseos, de su propio beneficio. Y eso te condena a repetir la lección, a estar atrapado en el bucle hasta que aprendas la lección de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo a Él en ese camino que vence al mundo. Voy a regresar con mucha sabiduría para predicar esta próxima semana. Pero adquiere hoy sabiduría. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? Porque el día más terrible, el momento más horrible de tu existencia va a ser cuando te veas confrontado cara a cara con la máxima versión de ti que pudieses haber llegado a ser y no lo fuiste, no llegaste a hacerlo, por estar afanado y persiguiendo tus propios deseos. Esa es la más terrible lección de todas. Por eso Jesús decía que habría lloro y crujir de dientes. Y no se refería al infierno. Se refería a ese momento donde en vez de recibir el galardón y la recompensa, serás tirado a las tinieblas de afuera, lejos de su presencia. Y estarás viendo de lejos a aquellos valientes que sí hicieron lo que tenían que hacer. Y tú estarás vacío, sin recompensa. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, porque te odiarás a ti mismo por haber desperdiciado tu vida. Así que esto es solamente un recordatorio amable a que pongamos nuestras prioridades en orden. El enemigo está al acecho y quiere destruir todo lo nuestro. Muchas cosas sucedieron cuando yo me fui de viaje. El pobre hermano Milton por poco pierde la vida. Muchas cosas que contaré hasta que regrese. Porque sabemos y entendemos que el enemigo me odia. Por eso me ataca tanto. Y odia a los míos y a los que están conmigo. Por eso tienen que estar en guardia, porque estamos en una guerra. Y los que no la están peleando es porque no son una amenaza para el enemigo. Y debería de preocuparte eso. Porque si no está haciéndote la vida invivible es porque te tiene atrapado ya. No tiene que preocuparse por ti. Te tiene en sus manos. Cuando quieras salir de las garras del enemigo, cuando escapes del lazo del cazador, Él va a hacer todo hasta lo imposible por recuperarte. Te va a enviar los sabuesos del infierno. Te va a enviar principados y potestades y todo tipo de trampa. Así que, alerta. Manténganse firmes. Y confíen en aquel que te ha dado toda autoridad. Gracias. Eso es todo. Lo dejo hasta aquí. Los amo. Creo que ya están a punto de pasar por mí. Así que voy a bajar al lobby. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Hasta pronto.